Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jeffrey Elizondo Saldaña. Soy tutor de la Universidad Estatal a Distancia, de la Cátedra de Gestión de la Información en Salud, y en este video vamos a estar hablando de fundamentos de SQL, Select, Joins y funciones de agregación. Bueno, el primer concepto es la sentencia Select. La sentencia Select permite consultar y recuperar datos de una o de varias tablas. Esas son las dos formas en que se puede ejecutar un select, indicando las columnas. Primero la palabra reservada select, seguida de la lista de columnas o asterisco, que retornaría todas las columnas, seguida de la palabra reservada from y el nombre de la tabla. Las funciones de agregación. Podemos usar funciones de agregación cuando estamos seleccionando datos, cuando estamos buscando y consultando datos. Las funciones de agregación permiten realizar cálculos sobre un grupo de filas y devolver un valor único, un valor resumen de todas las filas que se está haciendo el cálculo. Son muy útiles cuando queremos responder preguntas como por ejemplo cuántos pacientes hay, cuál es la edad promedio que se está atendiendo en un servicio, cuál es la fecha más reciente de cita que se dio o que está en un estado en específico. Las principales funciones de agregación son count, sum, AVG y min-max, que se usan para contar registros, sumar los valores numéricos que hayan en una columna, AVG para sacar el promedio también de valores numéricos que hayan en una columna, y min y max para sacar el valor mínimo o máximo de los, de los valores que hay almacenados en una columna. Funciona para numéricos y para fechas. Aquí hay una pequeña diferencia entre el having y el where. Sabemos el where es utilizado para hacer un filtro antes de agrupar datos y el having es para filtrar después de agrupar los datos. Esta es una sintaxis donde se usa where y having. El where funciona, lo utilizamos para filtrar los datos de la tabla de especialidad sin agrupar, y el having count para seleccionar el having seguido de la función de agregación que estamos utilizando para seleccionar solo los datos que cumplen, que los cálculos realizados sobre los grupos cumplen alguna característica que nos interesa validar. Podemos ver cómo funciona. eh, por ejemplo, esta es una selección de citas selecciona todas las citas que hayan en la tabla de citas, especificando el nombre de las columnas. Si los vemos, se muestra la columna cita ID, paciente, médico ID y fecha para todos los registros que hay en esa tabla. Nos daría el mismo resultado si ejecutamos el eje asterisco. Nos muestra todas las columnas que hay en esa tabla. Hay algunas variaciones que le podemos hacer al select, agregarle para recuperar de una o distinta forma los registros. Por ejemplo, la función top o la palabra reservada top seguida del número me devuelve solo una cantidad específica. En este caso nos va a devolver cinco registros que estén almacenados en la tabla de citas. Podemos ver los cinco. Este, la palabra where se utiliza para agregar condiciones, como dije, ¿verdad? Condiciones sobre las tablas que están en el select. En este caso, queremos ver las cinco primeras citas que están almacenadas en la tabla de citas, que la fecha de cita sea mayor al 1 de enero del 2025. Vamos a ver si hay. Estas son las cinco primeras citas que cumplen ese criterio en específico. Y otra variante sería agregar la palabra distinct, que lo que permite es obtener valores y solamente mostrar una vez cada uno de ellos. Si nosotros ejecutamos esta consulta
Sin el distinct, nos va a buscar las especialidades de todos los médicos y en este caso nos va a mostrar la columna de especialidad. Aquí podemos ver la columna, podemos mostrar médico ID y su especialidad. Pero si a nosotros nos interesa ver solo las especialidades, o si los doctores pudieran tener más de una, pero si quisiéramos ver la lista de distintas especialidades en los que tenemos profesionales, le agregamos la palabra distinct y sabríamos que, para que lo vean bien, tenemos profesionales de cardiología, de dermatología, de pediatría y de radiología. Estas son algunas de las variantes que podemos agregarle a la sentencia select cuando estamos buscando datos de la base de datos. Si ustedes ven, pues lo que hace la función select es pedirle datos y en where se le establecen las condiciones que deben cumplir esos datos para obtenerlos. Como dijimos, se utilizan funciones de agregación para obtener conjuntos de datos, para realizar cálculos sobre grupos de filas. Por ejemplo, en este caso, podríamos ver las citas. La suma de todas las citas que están almacenadas en la tabla de citas. Pero nos interesa ver la suma de todas las citas donde la fecha sea mayor a el 01 del 01 del 2025. Vamos a ver si esto nos da algún valor distinto. A las 25 hay 8 citas que están dadas para después del 2025. Pero la función count nos permite contar datos, contar registros o grupos de datos que podemos filtrar según las condiciones que agregamos ahí. Si quisiéramos ver estas columnas, cuáles son las 8 columnas que nos está contando, cuáles son esas 8 columnas que nos está contando, veríamos que son estas. Este, aquí la función AVG calcula el promedio de edad. Esta función, dateDiff, lo que me saca es la diferencia en años entre una fecha en específica y otra fecha, entre una fecha del pasado y una fecha más reciente. La diferencia entre esas dos, en este caso estoy usando la fecha de nacimiento y la función getDate. Si notarán, esa edad no toma en cuenta si ya cumplió o no cumplió este año, pero nos sirve para el cálculo porque el valor que nos devuelve dateDiff es un entero con una diferencia del año actual al año en que nació. Y con la función de agregación AVG podemos sacar el promedio de edad de los pacientes que tenemos almacenados en la tabla de pacientes. Así funciona la función de promedio. La función min, como dijimos, funciona tanto para números como para fechas. Y en este caso vamos a obtener la fecha de la cita más antigua. Esa es la fecha de la cita más antigua que está almacenada en la tabla de citas. Y la función max obtiene la fecha de la más reciente, la máxima cita que está almacenada en esa columna, en la columna fecha, el registro con la fecha más reciente. Eh, Luego tenemos la función sum. eh, Vamos a sumar todas las edades, que no sería el promedio, sino que sería la suma de las edades de todos los pacientes. Suma de las edades de los pacientes. Y podríamos ver, suman entre todos 1347. No tenemos muchos valores numéricos en las tablas, pero la función suma permite una columna en específico o el resultado de una función que nos retorna
un cálculo en entero, un número con base a los parámetros que le hayamos pasado, la función que estemos utilizando. Aunque esa función retorne en entero, puede utilizarse en una función de agregación. La sentencia group by, vamos acá, sirve para hacer agrupaciones dentro de los datos que estamos agrupando. Este, en este caso, el group by en esta select, lo que me busca es la cantidad de médicos que tienen una especialidad en específico. Se agrupa por especialidad. Es necesario que la columna por la que agrupemos esté en el select, si no, no nos va a permitir eh, hacer la agrupación. En este caso sí lo vemos. Lo que nos dice es que para la especialidad de cardiología tenemos 5 médicos. Podríamos verificar cuáles son esos médicos que tenemos para la especialidad de cardiología. Médico ID y nombre. Ese total ya no lo vamos a utilizar, solo para verificar que cardiología, solo para verificar where la especialidad es igual a cardiología. Si buscamos a los profesionales, vemos que hay 5 de cardiología. Entonces, de esa manera nos permite hacer cálculos sobre grupos de filas agrupados por una columna. Vemos nuevamente como si cambiáramos a pediatría, veríamos los 9 médicos que tienen la especialidad de pediatría. Como vimos, where y where having permite realizar distintos filtros. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos utilizar, vamos a buscar las 2 especialidades que hay, solo para sacar dos. Biología, where especialidad in cardiología y dermatología. Esto nos va a filtrar, ¿sabe? Nos va a filtrar que solo traiga a los que tienen cardiología y dermatología. Es un where que se hace sobre las tablas antes de la agrupación. Y el having tiene una función similar, solamente que el having está hecho para validar el resultado que nos da la función de agregación. A mayor a 5, por ejemplo. Ahí nos está filtrando luego de que hizo la agrupación. Si nosotros bajamos a 4, estarían todos. Si quitamos el where, traería todas las especialidades que hay contadas, pero alguna de todas no la traía. Vamos a ver cuál tiene como resultado menos de 3, menos de 4. Ah, sí, 4.
porque la condición es que sea mayor, ¿verdad? Sí. Si fuera mayor o igual, debería devolver todas las especialidades sin el where. Así. Asterisco. Ah, borramos la palabra have. Having mayor o igual a 4. Ahí nos muestra los cuatro porque cumplen la condición. La función de agrupación cumple la condición de que es mayor a 4. A la presentación. Pero el segundo tema que vamos a ver es qué es un join. Un join es una operación que permite combinar datos de dos o más tablas basado en una condición relacionada, en una columna que tiene una condición relacionada. Son clave en bases de datos relacionales porque es como nos permite obtener la información que está asociada con los registros de una tabla. Así es como la podemos encontrar. Los tipos de joins principales son inner join, left join, right join y full join. El inner join devuelve sobre las coincidencias de la tabla de la izquierda y de la tabla de la derecha. Solo cuando hay una coincidencia devuelve los valores. El left join devuelve todos los registros de la tabla de la izquierda y las coincidencias que tenga la derecha. Pero si no tiene coincidencias a la derecha, de la misma forma, eh, va a traer los registros de la tabla de la izquierda. Right join es el inverso del left join. Trae todos los registros de la tabla de la derecha, sin importar si tiene coincidencias con la tabla de la izquierda. Y full join, que es todos los registros de ambas tablas, sin importar si tiene o no tienen condiciones. El join es una cláusula que es muy importante en bases de datos relacionales, porque es la que permite combinar los datos de diferentes tablas para tener la información del proceso completo. Esa es la sintaxis del inner join. La tabla que está antes del inner, la palabra inner es la que conocemos como la que nos referimos como la tabla de la izquierda. Y la tabla que está después del inner join es a la que nos referimos como la tabla de la derecha del inner join. Seguido del nombre de la tabla, ¿verdad? La segunda tabla, seguido de la instrucción de la palabra reservada on y la condición que involucra la llave primaria en la tabla de pacientes. En este caso, donde está la llave primaria, y la columna que tiene la llave foránea. Este select devuelve solo los pacientes que tienen citas registradas. En caso de left join, si ustedes ven, la sintaxis es bastante similar. En caso de todos los joins es bastante similar. Pero en este caso, al cambiar de inner a left, lo que me haría es que me trae todos los pacientes, sin importar si tienen o si no tienen citas. Esta es una visualización de una manera más gráfica de los joins, de los cuatro joins principales. El inner join, que devuelve, como dijimos, solo donde hay coincidencia, o sea, la intersección de los conjuntos de datos de ambas tablas. El left join devuelve todo lo de la izquierda y eso incluye a los que tienen coincidencia. El right join completamente al revés, todo lo de la tabla de la derecha, incluye los que tienen coincidencia, si tienen, devuelve los datos de todas las columnas. Y el full join que devuelve todos los datos, sin importar si tienen o si no tienen coincidencias. Una de las buenas prácticas, a ver cómo funcionan los joins. Acá tenemos, si vemos, tenemos una base de datos que tiene tres columnas, tres tablas, la tabla de pacientes, citas y médicos. Si vemos la cita, tiene un identificador de la llave primaria y tiene las llaves foráneas a la tabla de paciente y médico ID, pero permite almacenar nulos. Y una fecha. Si vemos, dijimos que el primer inner join lo mantuve así en una sola línea para verlo, como hablábamos de tabla de la izquierda y tabla de la derecha. Siempre es importante al usar joins.
utilizarle, agregarle alias a las tablas. Como ustedes ven aquí, yo me indico que para pacientes me voy a referir a pacientes como P y a citas como C, para que el join sea más pequeño y evitar ambigüedades cuando si existe una columna con el mismo nombre, como es el caso de la llave foránea. Si no daría un error de columna ambigua. Si ejecutamos este select, vemos que nos trae todos los pacientes, la información de todos los pacientes y cuándo tiene fecha. Pero todos los pacientes que está mostrando ahorita son 23 pacientes. Este, 23 pacientes que tienen una cita asignada. El siguiente join es el left join. Y como dijimos, a diferencia del inner join, devuelve los de la tabla de la izquierda, del left, que sería pacientes, sin importar si tiene citas o no. Y si tiene citas, pues devuelve la información de la cita. Si vemos la diferencia de el primer select y el segundo, el primero tenía 23 pacientes, todos tenían cita, ahora nos muestra los otros, los mismos 23, pero nos muestra estos que no tienen una correspondencia en el lado de la cita. De igual manera nos muestra la información del paciente. Si nosotros viéramos la información completa de la tabla de citas, veríamos que algunas tienen el paciente, de hecho son dos citas, que tienen el paciente ID en nulo. O sea, son pacientes que se les dio la cita, se les atendió, pero no han podido ser identificados por alguna manera. Si ven, los valores están en nulos porque la llave foránea no nos permite tener un valor que no esté almacenado en la tabla de pacientes. En el momento de que se corrige, se le tiene que asignar un paciente de uno de los que están en la tabla de pacientes o crear uno para asignar. Si viéramos ese right join, nos traería todas las citas y de esas que no tienen paciente asignado, pues la información del paciente debería venir en nulo. Así es como lo vemos. Pues, todas las citas se ve la información del paciente, la fecha de la cita, y para los que no tienen paciente se muestra la información del paciente en nulo. Podríamos decir, queremos que nos liste solo las citas a donde no hemos identificado aún al paciente. Esto para disparar algún otro proceso que busque identificar y que la información ya sea consistente. Para hacer eso bastaría con que agregáramos un filtro a donde, por ejemplo, la columna P. Paciente ID es nula. Si le agregamos este filtro a la columna, nos va a dar solo las citas que no tienen el paciente aún identificado. Funciona igual con el F-Join. Si le agregamos un where a donde validamos que la información de la columna de la derecha, en el caso del left, sea nula, podríamos ver solo los pacientes que no tienen citas asignadas, ¿verdad? A diferencia del left sin el where, que nos muestra los que tienen y los que no tienen. Bueno, y por último, el full join, que es un join que nos permite mostrar todos los datos de las dos tablas, la que esté a la izquierda del full join, que es paciente, a todos los pacientes, sin importar si tienen citas, y también nos va a mostrar las dos citas que no tienen paciente, sin información del paciente. Esto es muy útil cuando se quiere ver, pues, la totalidad de los datos que tenemos. Si vemos, acá se ven los dos pacientes que no tienen cita, sí, se ven con la información del paciente a la derecha. En null, todo lo demás se ve la información del paciente y de la cita. Y de los que no tienen pacientes identificados, podemos ver la información de la cita sin la información del paciente. O sea, estamos viendo absolutamente todo. Estos serían los principales joins, cómo funcionan.
siempre es necesario recordar que hay que tener cuidado, seguir buenas prácticas a la hora de utilizar joins y a la hora de usar funciones de agregación. En el caso de las funciones de agregación, utilizar solo las columnas para agrupar que son necesarias para que los datos tengan sentido. En el caso de los joins, es necesario agregarle alias a las columnas cuando estamos haciendo sobre una, dos, sobre tres o cuatro tablas, estamos haciendo joins. Empieza a ser eh, incómodo mantener el total nombre de todo el nombre de la tabla a la hora de agregar las columnas. Sí, y si no se agrega, pues la información cuesta a veces entender qué es lo que estamos seleccionando. Entonces es necesario mantener o usar alias siempre. Cuando usamos joins, agregar, usar alias a las tablas eh, para que los datos sean más legibles. Y por supuesto lo que, asegurarnos de que las columnas que estamos utilizando después del on, al hacer los join, para hacer la comparación por la llave primaria y la foránea, pues que las relaciones estén verdaderamente creadas. Esto para aprovechar las estructuras de búsqueda que se crean cuando se establecen las relaciones de llaves foráneas, que permiten que los datos se puedan accesar rápidamente. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias por la atención y a practicar.